buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio, el espacio de la Universidad Abierta de la Tercera Edad, el espacio de las personas mayores de 50 años, el espacio de Unitres Colombia. Hoy nos encontramos desarrollando el tema demografía de las personas mayores, que hace parte del aula taller sobre promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Nos corresponde hacer un análisis sobre la situación de las personas mayores en Colombia, en América Latina y en el mundo. Vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a decir que la evolución de nuestra especie, la evolución del ser humano, pues en su edad o en su etapa final, pues tiene comprometidos 4 millones de años de nuestra historia. En principio, hace 4 millones de años existió, según los hallazgos arqueológicos, el Australopithecus africanus, un ser de aproximadamente 1 metro o 1,35 m, pesaba aproximadamente 45 kilos, habitaba en el África y su capacidad craneana pues era de apenas 450 centímetros cúbicos. O sea que su capacidad craneana era muy reducida. Posteriormente aparece el Homo habilis, un poco más alto, ya mide entre 1,20 y 1,50, sigue habitando en África, pero ha aumentado de manera importante su capacidad craneana. Ya tiene 700 centímetros cúbicos, es el momento en el que los seres humanos empezamos a utilizar instrumentos. Utilizamos inicialmente la piedra. Posteriormente, 1.500.000 años, aparece el Homo erectus. El Homo erectus es un ser ya más alto, tiene 1,7 metros, es decir, 1,70. Sigue viviendo en el África y con relación al Australopithecus ya tiene el doble de la capacidad craneana. Es decir, que tenemos desarrollado de manera mucho más avanzada. Después de ese periodo, hace 200.000 años, aparece el Homo neanderthalensis, que ya es un ser que ya no está en el África. Todos estos, el ser humano y los homínidos tienen su origen en África, sino que ya va a estar en Europa, mide 1,70 y incrementa de manera importante su masa muscular y tiene 70 kilos. Su capacidad craneana es más de 3 veces la del Australopithecus. Ya tiene una capacidad craneana de 1.500 centímetros cúbicos. Y apenas hace 100.000 años, aparece el Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie, que somos nosotros, los seres humanos, con una capacidad craneana de 1.600 centímetros cúbicos. Sin embargo, seguimos siendo recolectores, seguimos siendo cazadores y empezamos a utilizar diferentes utensilios. ¿Esto por qué lo planteo? Porque si ustedes hacen un análisis y miran de hace 4 millones de años a 100.000 años, pues es un proceso bastante largo que si lo comparamos con nuestra existencia, pues es realmente muy pequeño. Dice, algunos estudios plantean que hace 30.000 años, cuando ya aparece la agricultura, empieza a aparecer ya el lenguaje, los hombres y mujeres, los seres humanos, tenían una expectativa de vida de 30 años.
30 años la expectativa de vida. Hacia el Imperio Romano, que es cuando aparece Cristo, 500 años antes y 500 años después, es decir, en ese milenio, el ser humano logró avanzar y se ganó 5 años de vida, de expectativa de vida, tenía 35 años de vida. Después, en la Edad Media, teníamos una expectativa de vida en Europa de 38 años. Acuérdense que en este periodo es que viene Cristóbal Colón a América. Entonces, ahí ya la expectativa de vida es de 38 años. Tuvieron que pasar 3 siglos para que se inventara la máquina a vapor y apareciera la revolución industrial, especialmente en Inglaterra posteriormente va a pasar a Norteamérica. Y en ese entonces la expectativa de vida estaba en 40 años. Dense en cuenta cómo para ganar 10 años tuvieron que pasar de 30.000 años a menos de 2.000. 32.000 años para poder ganar 10 años de vida. A partir de ese momento, dicen los demógrafos que cada década la humanidad ha ganado entre 2 y 3 años de expectativa de vida. Entre 1850 y el año 2000 hay 170 años, lo que significa que son 17 décadas, que si durante esas décadas ganamos 2 años, cada década nos hemos ganado 2 años de expectativa de vida, pues nos daría 34, más 40 que ya teníamos, en total estamos en 74 años de expectativa de vida. Significa que en el 2000, en el 2030 ya estaríamos no en 74, sino en 76. En el 2040 estaríamos en 78. En el 2050 estaríamos en 80 años. Esas son las proyecciones y los planteamientos que hacen los demógrafos. Aquí hay otro estudio con otra fuente distinta. Los datos son las fuentes de estadísticas de Naciones Unidas y nos plantea que entre 1900 y 2019, es decir, hablamos de un siglo y 2 décadas, 1020 años. Como podemos observar, en 1900 la expectativa de vida a nivel global, a nivel mundial, estaba en 34, 33 años, y al llegar al 2010, 1000 años y 20 años adicionales, 1019 años, ya se encuentra por encima de los 70 años. Estamos en 74, 75 años. Entonces, coinciden las dos visiones que hay. Aquí hay un caso particular que es el del Corea del Sur, que es esta raya morada, violeta, fuerte. Y es que su expectativa de vida estaba muy abajo, por debajo de los 20 años, en 1900, y hoy es el pueblo que tiene más expectativa de vida. Estamos hablando de Corea del Sur. Ahí está Alemania, está Reino Unido y está Estados Unidos, pero pues analicemos a nivel global cómo está dividida la expectativa de vida. No todos los seres humanos del planeta tenemos la misma expectativa de vida. Depende del sistema sanitario, el acceso a agua potable, el acceso a medicamentos, los hábitos de vida saludables, las características físicas y biológicas y naturales del entorno. Hay unos espacios que son desérticos y pues tienen unas dificultades. Por encima de 80 años, hoy en América Latina tenemos a Chile y a Costa Rica. Son los dos países que tienen más alta expectativa de vida en América Latina. También tiene por encima de 80 y entre 80 y 85 años la expectativa de vida de Canadá, buena parte de Europa, Australia, Japón. Son los países que tienen
esa expectativa de vida por encima entre 80 y 85 años. Entre 75 y 80 estamos nosotros, acá, Colombia, casi toda América Latina, Estados Unidos, México, bueno, algunos países de África, especialmente aquí en el Mediterráneo, algunos países del mundo árabe y de la antigua Unión, lo que fue la antigua Unión Soviética, está China y algunos países acá cercanos a Oceanía y todo este sector esto es Malasia. Después vienen unos países que están entre 70 y 75 años. En América Latina, pues tenemos a Honduras, tenemos a Guatemala, tenemos a Venezuela, a Belice, a Bolivia y a Paraguay. Esta parte de Groenlandia también, lo que es Rusia, los países, muchos de estos países, algunos del África y algunos también aquí de Oceanía. Y vamos a encontrar que también hay países que tienen una condición, una expectativa de vida muy baja. Hoy en el 2019, son estos países del Cuerno de África y que generalmente están asociados aquí a una zona desértica, pero también pues entre 55 y 60 vamos a encontrar varios países africanos diciendo que pues la expectativa de vida no está distribuida de manera equitativa, sino que dependerá del sistema de salud, del nivel de organización, del nivel de progreso en la medicina, el acceso a agua potable, bueno, una serie de factores. Aquí vamos a mirar cómo está la expectativa de vida en 1950, en el 2000 y en el 2050. Vamos a hacer un estudio, vamos a ver este estudio que comprende cada 50 años cómo está. El 2005, el 1950 y 2000 ya se vinieron y estamos en la mitad. Estamos por aquí en la mitad, en el 24, de el lapso entre el 2000 y el 2050. Vamos por aquí en la mitad. Entonces, el continente que más expectativa de vida tiene en el planeta es Norteamérica, seguido de Europa, posteriormente sigue Australia, todo lo que es Oceanía, y ahí sí seguimos América Latina, después sigue Asia y el continente que tiene menos desarrollo en estos campos es África, los países africanos. En América Latina, en el 1950, la expectativa de vida era de 48 años. En el 2000 ya iba en 71 y lo que dijimos hace un rato es que en el 2050 nuestra expectativa de vida va a estar cercana a los 80 años. Ahí tenemos las cifras, ese es el tema a nivel global. Una de las razones, bueno, hay varias razones por las que se está incrementando la expectativa de vida. Y es que ha disminuido la carga de enfermedad y de muerte por diferentes razones. Una es esta que tiene que ver con que en 1990 la carga de enfermedad estaba sobre 1.000 millones de personas y hoy, bueno, no en 2016, porque el estudio va hasta 2016, estaría por el orden de los 750.000 personas afectadas. Con unas reducciones importantes, las enfermedades que tienen que ver con la diarrea, la mala respiración y enfermedades infecciosas, casi que estaban en 600 millones y aquí bajó a un poco más de 300. La malaria y enfermedades tropicales, no, perdón, el trastorno neonatal pues se ha mantenido, pero sin embargo se ha reducido, o sea, no ha sido una reducción sustancial. Lo mismo que la malnutrición, seguimos todavía con problemas de hambre, aunque ha disminuido la malaria. Se ha incrementado el tema de los virus, y pues aquí todavía no está el coronavirus, pero las enfermedades producidas por los virus
se ha venido incrementando. Aquí era prácticamente inexistente en 1990, en 2016 ya jugaba un papel muy importante. Bueno, ahí se ha disminuido, se han mejorado los sistemas de salud y por consiguiente la carga de enfermedad ha disminuido. Aquí están las causas de muerte en América Latina, que valdría la pena revisar, especialmente aquí en Cali. Está Brasil con Puerto Seguro, está Acapulco, México, Cali, Salvador, Panamá, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y Santa Rosa en Argentina. En Cali, el 9,6% de las muertes por enfermedades infecciosas, maternas, nutricionales y neonatales. El 20%, es decir, una de cada 5 fallecimientos, se da por cáncer. Es una de las enfermedades que hoy está afectando de manera importante la salud de todo el planeta. Enfermedades no transmisibles, 51,4%. El hecho de que no sean transmisibles no significa que no sean prevenibles. Muertes en accidente, el 4%, y por violencia tenemos el 13%. Entonces, eso nos muestra un poco el perfil epidemiológico de nuestro. Miremos cómo está la expectativa de vida en el 2000 y en el 2021 en América Latina. Que en América Latina en el 2000 estaba en 71,1. Bueno, Colombia está por acá. En el 2000 teníamos 71 y hoy tenemos 76,8 años de expectativa de vida. Hay unos países como Haití que tienen 64,3 años de vida, de expectativa de vida. Y hay países como Costa Rica y Chile que están por encima de 80. Entonces, esa es la realidad de nuestra América Latina. La expectativa de vida es un indicador de 3 que tiene el índice de desarrollo humano. El primero es ese, el de expectativa de vida. El segundo tiene que ver con el nivel de escolaridad, años de escolaridad promedio de una sociedad. Y el tercero ahí sí son los ingresos. Producto de esas tres variables aparece el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que lo aplican en muchos espacios. ¿Qué pasa en Colombia? Pues que los hombres tenemos como, por general, 73,7 años de vida de expectativa y las mujeres 80 años de vida. O sea que las mujeres viven como en Europa y los hombres vivimos como cerca de África o Asia. Eso es interesante hacer esos análisis. Sin embargo, las mujeres que viven en las cabeceras tienen mejor expectativa de vida, tienen 6 meses más, y los hombres que vivimos en la cabecera también tenemos 8 puntos más, 8 meses, digamos, poco más de 8 meses de expectativa de vida. Mostrando algo que es importante, y es que dijimos que había una declaración de Naciones Unidas que planteaba los derechos de las personas campesinas y del mundo rural, porque está demostrado en todo el planeta que quienes viven en las ciudades tienen mejor calidad de vida y pueden ejercer de mejor manera sus derechos que quienes no lo viven. Esta es la realidad que en estos 3 años tuvo que haber incrementado, porque como ustedes ven, la tendencia no es a disminuir, sino a aumentar. Ahí está la tendencia vista para hombres, para mujeres. Tienen más expectativa de vida las mujeres que nosotros los hombres. Eso es algo que tiene muchas explicaciones. El índice de envejecimiento, ¿dónde están nuestros adultos mayores? Están especialmente en Quindío, Caldas, Risaralda, Valle, Tolima, Antioquia, Boyacá y Bogotá. Pero especialmente en estos primeros, que es como el eje cafetero. Ahí están ubicados las personas con más edad, donde casi no hay adultos mayores. En Guainía, Baupés, Bichada, Amazonas.
todo lo que es la zona, los antiguos territorios nacionales. ¿Cómo se comportan las defunciones no fatales? El infarto agudo al miocardio sin otra especificación es la principal causa de muerte en Colombia desde el 20, el 21 y el 22 con datos provisionales. El coronavirus aquí en el 21 se disparó, pero también, y en el 20, ¿no? Pero pues no están, y el resto de situaciones están ahí, estas son las causas de muerte. Pero digamos que las principales situaciones están relacionadas con el tema del infarto, ¿es cierto? Tumores, tumor maligno, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, generalmente asociada al tabaquismo. No solamente estamos aumentando la expectativa de vida y el número de adultos, sino que es que se está disminuyendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, el número de nacimientos. No por una campaña, no porque haya una campaña para disminuir la población, sino porque los jóvenes ya no tienen dentro de sus expectativas de realización ser padres, sino tienen otras expectativas y además tienen mucha incertidumbre y les cuesta. Solamente entre 2013 y 2014 y entre 2016 y 2017 hubo incrementos en la natalidad. De resto, la tendencia es a disminuir. Aquí está el número de nacimientos por año, muestra exactamente la misma información, pero ya con números. Ya no en números, sino en tasa bruta, estamos bajando del 13.5 personas, nacimientos, a 11.0, pero la tendencia es a que disminuya la tasa bruta de natalidad, según el DANE. Pero eso no se comporta tampoco de la misma manera en todo el país. Por ejemplo, en La Guajira, en el 2015 la tasa estaba en 19 y en el 2020 subió al 24, es decir, subió 5 puntos. En Guainía estaba en 14 y se incrementó a 20, subió 6 puntos. Pero la mayoría del país, la tasa viene disminuyendo, donde 14.3 en 2015 y en 2020 ya bajó al 12.5. Si ustedes miran, Antioquia estaba en 12, bajó a 10. Si ustedes miran, Atlántico estaba en 17, bajó a 14. Bogotá estaba en 14 y bajó a 10. O sea, la tendencia es a disminuir la tasa, pero hay unos casos especiales que son Guajira y Guainía, que son los que han incrementado. Bueno, entonces ahora sí ya miramos que hay una tendencia mundial al incremento de la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque la medicina, porque los antibióticos, porque los tratamientos médicos pues han logrado, ya usted le da un infarto y no se muere, lo pueden salvar. Hay muchas enfermedades que ya se pueden atender sin necesidad, le ponen un marcapasos y usted sigue funcionando. Hay unas enfermedades que antes eran mortales, hoy se pueden tratar. Se estima en el 2021, que habían 7.1 millones de personas mayores de 60 años en el país, que representa el 13.9% de la población, casi que el 14%, ¿cierto? Son más las mujeres, 55.1, que los hombres, que somos 44.9. Eso tiene explicaciones en nuestros hábitos. Las mujeres fuman menos, beben menos, y no son víctimas de la violencia, no solamente insurgente y política, sino común. O el nivel de letalidad en la violencia no es el mismo entre las mujeres y los hombres. Por consiguiente, las mujeres viven mucho más y componen en ese grupo de población de 60 años o más
pues nos llevan más de 10 puntos porcentuales. Algo importantísimo es que en Colombia hay 23.117 personas que tienen 100 años o más, los centenarios. Eso ya es un fenómeno que se viene consolidando en Colombia desde más o menos 1950. Si ustedes analizan la pirámide poblacional, antes era aquí así. Perdón, acá. La pirámide poblacional era aquí así. Era una pirámide que corresponde. Ahora aquí son menos los niños de 0 a 4 años que los de 0 a 5, estos serían de 5 a 10, estos son de 10 a 14. ¿Sí? O sea, este grupo era sumamente grande y venían después y después y después y aquí venía la pirámide. Hoy, si ustedes miran y suman las tres primeras filas de abajo, que son los niños y los jóvenes de 14 años o menos, pueden ser igual a la sumatoria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas aquí arriba. Significa que en Colombia los jóvenes y niños menores de 14 años son iguales o pueden ser superados en número muy rápidamente que los adultos mayores. Eso muestra el índice de envejecimiento que tenemos. Eso es nuevo para América y especialmente para Colombia no le hemos puesto la suficiente atención. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la población de 60 años o más está creciendo a un ritmo alrededor del 3% anual, por lo que se prevé que la población de personas mayores de 60 años aumente del 12 en 2015 al 21 en 2050. Nosotros estamos hoy en 17,5. En Colombia se estima que para el año 2030, es decir, 2030, la población mayor se incremente al 17,5 en el 2030, al 21 en el 2050 y estaría en el 12 en 2015. Este es el porcentaje de población que es adulta mayor, según departamento. De la cantidad de personas, el promedio está en el 13,9%, estamos hablando de 2021, y el departamento donde más población adulta existe, como ya dijimos, es Quindío, casi que con el 20%, es decir, que de cada 5 personas, una es adulto mayor, Caldas y Risaralda. Y los departamentos donde hay muy pocos adultos mayores son Bichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Guajira, Guaviare, Arauca, Casanare, Chocó, Cesar, Putumayo, ¿cierto? Están por debajo del 10% de la población. Significa esto que la sociedad colombiana tiene que hacer un esfuerzo por empezar a construir políticas públicas para esta población, que ya es, desde el punto de vista demográfico, importante. Así como tenemos una política para los niños, que son fundamentales dentro de una sociedad, tenemos que empezar en el chip nuestro, empezar a pensar que Colombia también es un país que tiene un alto índice de envejecimiento y que la población adulta mayor requiere de una atención especial. Miren cómo está organizada por grupos étnicos. De las personas que no nos autorreconocemos como parte de ninguna minoría étnica, es decir, los mestizos, el 14,1% son adultos mayores.
La población afrodescendiente, negra, palenquera o raizal, un 11%, 11.5%. La población gitana también y la población indígena apenas el 9.2%. Alguna causal estructural debe haber ahí que impide eso. Lo que les comentaba es que si ustedes miran, estos son los censos de población, el de 1938, vamos a hacer un zoom aquí, 1938, 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2018. Esos son los censos de población que hemos hecho desde 1938 hasta el último, que es 2018. Si ustedes observan en este de 1938, lo que les decía, el mayor número de personas estaba ubicado en esta franja de los menores de 15 años. Eso mismo sucede en 1964, eso mismo sucede, pero no en la misma medida, en el 73. Aquí en el 85 también se nota que ya no tanto, aquí en el 93 y aquí ya empieza a mostrarse en el 2005 esa tendencia y en el 2018 ya se observa que la población menor de la población recién nacida, digamos, la población está disminuyendo de manera importante. Es decir, que ya no podemos decir que en Colombia hay una pirámide. La pirámide sería esto. Entonces hacemos un trazo, y digamos que la pirámide sería un triángulo invertido. Pues no quedó bien. Sería un triángulo invertido con líneas rectas. Entonces, esa es la realidad demográfica de nuestro país hoy, que queremos llamar la atención de las autoridades. ¿Por qué? Porque es que en ese marco es que surge, en ese marco que hoy demográfico, que hoy estamos observando, es que empata una respuesta desde el sistema interamericano de derechos humanos. Y es que en toda América empieza a aparecer de manera sistemática, progresiva, a incrementarse la población. Y nuestros gobiernos, nuestros políticos, nuestros técnicos y la sociedad en general no estamos preparados para eso. En esa lógica, en el 2015, la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprueba de manera muy importante y anticipándose al sistema de Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, adultos mayores de 60 años, en el caso colombiano, que es el objeto de estudio de nuestro aula taller hoy. Por eso queríamos que ustedes tengan presente esa realidad. Resulta que hay 4 hechos que son claves. El primero, que tenemos que tener presente: la población adulta mayor se está incrementando de manera notable en todo el territorio. Sin embargo, no hay una política pública seria que nos dé respuesta a esa nueva realidad. Así como tenemos que atender a la infancia, también tenemos que atender de manera importante a los adultos, porque la infancia es vulnerable y los adultos también, en muchos casos y particularmente en Colombia, donde solamente el 25% de la población logra obtener una pensión, el 75% de las personas mayores de 62 años en el caso de los hombres y de 59 años en el caso de las mujeres no tienen pensión. Entonces se requiere una atención sistemática, ordenada, porque además la tendencia es a crecer, no es un acto circunstancial que vaya a desaparecer, no.
la población adulta en América Latina y en Colombia va a incrementarse. Adicionalmente, están sucediendo otros fenómenos. Es que ha disminuido la natalidad, ha mejorado la expectativa de vida. Entonces ya no solamente vamos a tener personas de 62, 65, sino que vamos a tener de 80. Y como vimos en el cuadro, tenemos centenarios y centenarias. Ellas y ellos requieren un acompañamiento institucional y social particular. Es una nueva realidad que tenemos que asumir todas y todos en las familias, en las comunidades, en los municipios, en los departamentos y a nivel nacional, como Estado en su conjunto. Ahí es donde aparece esa declaración que estamos estudiando. Pero los derechos de las personas mayores son objeto de estudio de unos expertos, expertos en el mundo social, etcétera, pero no están apropiados por nosotros, porque además nos da vergüenza decir que somos adultos mayores. Nos han dicho que la adultez mayor es una enfermedad prácticamente. No, señores, resulta que eso no es así. Una sociedad que no valora, que no apoya la productividad, el bienestar de sus adultos mayores, pues es una sociedad que deja mucho que desear y que no va a prosperar. No podemos desechar a las personas porque llegan a determinada edad. Hay que potenciar. En esa lógica, quiero decirles que nos tocó vivir un momento muy especial de la historia de la humanidad. Nunca antes ninguna otra generación de adultos mayores había vivido tanto, había tenido tan buena calidad de vida y era tan numerosa que puede hacer incidencia para que la sociedad en su conjunto y las políticas públicas la atiendan de la mejor manera y poder obtener una sociedad más de mayor bienestar para los adultos mayores. Por eso hemos sacado un videíto diciéndole a los alcaldes, diciéndole a los gobernadores que son los primeros que les corresponde asumir un compromiso internacional que asumió Colombia, se obligó con el resto de países a definir y a cumplir esa Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las personas mayores, y en particular les estamos pidiendo que abran su marco de interpretación del mundo de la educación. Ya en el siglo XXI, y ya vamos en la tercera década del siglo XXI, no podemos seguir pensando que la educación es un derecho de los niños, niñas y jóvenes. La educación es un derecho de todas y todos durante toda la vida. Máxime cuando los científicos y neurocientíficos están detectando una gran pandemia en el mundo, que es la pandemia de las enfermedades degenerativas de la memoria. Y suceden porque los adultos mayores dejamos de aprender. Dejamos de utilizar nuestro cerebro. Esos 1.600 centímetros cúbicos que les mostré al comienzo son un órgano nuestro, son el que nos permite entender y conocer durante toda la vida. Si nosotros no lo ejercitamos, hay una pandemia de enfermedades degenerativas de la memoria. Entonces vamos a tener viejos, pero vamos a tener viejos con Alzheimer, viejos con demencia senil, y esa no es la idea. Por eso surge la Universidad de la Tercera Edad, para combatir dos cosas. Uno, la falta de ejercicio mental, y dos, el relacionamiento social. Les estamos pidiendo a los alcaldes, a los gobernadores, que son los primeros que les corresponde gobernar con esa responsabilidad constitucional, porque a la luz del artículo 93, todo nuestro ordenamiento tiene que verse a la luz de los tratados ratificados por Colombia de derechos humanos, y el último tratado que hemos suscrito es el de la Convención Interamericana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Les corresponde a los alcaldes actuales, a los gobernadores actuales, incluir un componente de atención diferenciada. Así como tienen uno para la infancia, toca tener un capítulo significativo, importante,
para la población adulta mayor. Ayúdenos a divulgar el siguiente video. Mucha atención. Uni3 Colombia saluda a los nuevos alcaldes y gobernadores. La Uni3 Colombia ofrece un saludo especial para los nuevos alcaldes y las nuevas alcaldesas, a los nuevos gobernadores y gobernadoras, que con gran entusiasmo y compromiso están iniciando sus periodos de gobierno. Les deseamos los mejores éxitos, las mejores realizaciones y logros para mejorar el ejercicio de los derechos de las personas residentes en sus municipios y departamentos durante los próximos 4 años. También queremos saludar a los ediles y edilesas, a los concejales y las concejalas, y a los diputados y las diputadas, así como a todas las personas adultas mayores de 50 años que habitan en sus territorios. Sabemos que están próximos a realizarse las consultas a la ciudadanía de los diferentes sectores sociales, los sectores económicos y culturales, para la confección de sus respectivos planes de desarrollo municipales y departamentales. De manera respetuosa, queremos invitarles a incluir en su contenido filosófico, en el diagnóstico, en los programas, proyectos y presupuestos anuales, la construcción participativa de políticas públicas para la atención integral a la población adulta mayor de su entidad territorial. Sabiendo que cada vez esta población está siendo más significativa demográficamente y como sujetos individuales y colectivos que requieren de una atención cada vez mayor por parte del Estado Nacional, los departamentos y los municipios. El no incluir este componente significaría una exclusión y una discriminación, a la luz de la Convención Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores, recientemente entrada en vigor y que obliga al Estado colombiano en todas sus entidades territoriales a garantizarlos de manera progresiva y con la participación de las personas mayores. De manera cordial les invitamos a leer la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, y revisar el artículo 93 de nuestra Carta Política, que eleva este Tratado de Derechos Humanos a la máxima jerarquía normativa. Por lo que les invitamos a incluir en el documento del Plan de Desarrollo una caracterización particular de la población mayor de 60 años y a definir una ruta para la construcción participativa de una política pública municipal y departamental de atención integral a las personas mayores. Uni3 Colombia es la universidad abierta de la tercera edad de Colombia. Estamos afiliados a la Red Latinoamericana de Universidades de Adultos Mayores, RUA, y también a la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad, AIUTA. En Colombia somos una institución de educación informal que inició sus actividades académicas el pasado 17 de febrero de 2024. Queremos apoyar a sus administraciones en un campo especializado, la educación para las personas mayores, con una propuesta novedosa en nuestro país basada en la jeragogía. No sobra decir que estas administraciones municipales y departamentales son las primeras en la historia nacional que les corresponde asumir la nueva responsabilidad de incluir con mayúsculas a las personas adultas mayores en sus planes municipales y departamentales de gobierno. Como un estímulo al cumplimiento de este mandato constitucional, Uni3 Colombia quiere premiar con 200 membresías gratuitas para los municipios que incluyan el componente de atención integral a la población adulta mayor, y dentro de este se incluya la educación para las personas adultas mayores del municipio. A los departamentos les daremos 500 membresías gratuitas si cumplen con la inclusión antes referida. Les deseamos los mejores éxitos en su gestión de gobierno. Nuestra admiración, aprecio y apoyo para todas las personas mayores de Colombia. Queremos ser su universidad abierta de tercera edad para garantizar el derecho a la educación de todas y todos durante toda la vida. La verdad es que, a pesar de que el tema de la educación está definido en nuestra agenda para más adelante,
se hace necesario impulsar hoy, que es cuando se están tomando las decisiones en los municipios, cuando los alcaldes están convocando a las diferentes fuerzas vivas, que las organizaciones de adultos mayores y las personas adultas mayores, no importa dónde se encuentren, si se encuentran en la Junta de Acción Comunal, en el colegio, en el Consejo Directivo, la Asociación de Padres del Colegio de Familia, los adultos nos encarguemos de hacer visible esta nueva exigencia, este nuevo reconocimiento de derechos y hacerlo propio. Si no somos nosotros, pues seguramente los técnicos y los que elaboran los planes de desarrollo, pues no van a tener en cuenta un tratado internacional que en los anteriores planes de desarrollo no estuvieron presentes. Por eso hablamos de la ley 2055, para que ellos se den cuenta, y el artículo 93, de que es un mandato constitucional. O sea que podríamos incluso llegar a pensar que los planes de desarrollo municipales que no incluyan este componente podrían ser objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional por no cumplir con el mandato de generar y garantizar los derechos de las personas mayores. O sea, no estamos hablando de cosas menores, y dejarlo para después, pues es un poco complicado, porque ya después de que se hayan aprobado los planes de desarrollo, que en este momento están siendo consultados, tienen que pasar primero por los consejos municipales y departamentales de planeación, para después ir a los consejos municipales y a las asambleas para su aprobación. Entonces consideramos que este es el momento, este es el justo momento, y por eso vamos a hacer un en vivo de hoy en 8, antes de hacerle el lanzamiento del premier del capítulo que nos corresponde de nuestro aula taller. Vamos a hacer un en vivo donde vamos a hacer un análisis de en qué parte y cómo debe incluirse ese componente. En particular, vamos a tomar el borrador, el documento que se le entregó ayer a el Consejo Territorial de Planeación y a la CAR, a la Corporación Autónoma Regional, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque ahí no aparece visible el componente de una política integral para el adulto mayor. Entonces vamos a hacer una revisión y vamos a hacer unas recomendaciones que obviamente las vamos a escribir y se las vamos a enviar al alcalde mayor de Bogotá, se la vamos a enviar al secretario de gobierno, se la vamos a enviar al secretario de planeación y se la vamos a enviar a la secretaria de educación. Entonces, las invito y los invito, uno, a que nos ayuden a divulgar ese video. Ese video puede ser un instrumento para que ustedes entren en relación con los alcaldes, con los concejales, con los diputados por los que ustedes votaron, a los que ustedes eligieron, para que se comprometan a que se incluya, porque los concejales son los que aprueban el plan de desarrollo municipal en el consejo. Los diputados son los que lo aprueban en las asambleas. Y pues obviamente hacerles caer en cuenta a los alcaldes, a los equipos que están haciendo los planes de desarrollo. Generalmente hay una oficina de planeación o hay un contratista que está especializado en ese tema, que es un administrador público, pero que no tiene por qué estar al tanto de los nuevos tratados internacionales que se han aprobado por parte de Colombia y que entran a ser parte del bloque de constitucionalidad y que se nos vuelven vinculantes, y que para los municipios, los departamentos, se puede llegar a vulnerar los derechos, se puede llegar a entender como un acto de discriminación, de exclusión, de edadismo, que es la discriminación por razones de edad, pero básicamente es de exclusión y de marginación de la población que hoy, como pudimos ver en el video, es importante desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista demográfico, y cada vez pues vamos a tener que
que ir avanzando en la política. Nosotros tenemos algo muy importante y es que tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos ganas de seguir haciendo muchas cosas y la sociedad tiene la obligación de definir políticas específicas para que nosotros podamos avanzar. Antes no las había porque no había una población adulta tan numerosa ni en crecimiento como está hoy. Entonces, mucho ánimo. Cerramos este capítulo. Las invito y los invito el próximo sábado a las 9 de la mañana, una hora antes de nuestra premier, a escuchar y a conocer, ojalá en vivo, y hacer sus observaciones sobre el plan de desarrollo de Bogotá, que no incluye todavía el componente de atención integral a la población adulta mayor, y en la parte educativa tampoco incluye la educación para los adultos mayores. Entonces vamos a tomar como ejemplo a Bogotá, vamos a hacer un ejercicio y espero que ustedes en los municipios, en los diferentes departamentos, con los gobernadores nuevos, con los alcaldes nuevos, entren en diálogo, entren en relación fraternal. No se trata de entrar en una actitud de confrontación, sino es hacerles caer en cuenta que les hace falta incluir ese componente que es un nuevo mandato constitucional. Mil gracias, nos vemos el próximo martes.